Bienvenidos y bienvenidas a este podcast Más Allá de las Paredes. Dios les bendiga. Quisiera decirles ahora los podcasts. Uno de los podcasts es YouTube Music, Spotify, Podcaster, Facebook e Instagram. Con nosotros está hoy el hermano Dil. Saludos, bendiciones. Y mi amado pastor. Gracias por la invitación. Y el tema de hoy sería cómo la sociedad ha lastimado al cristiano. Mira, si vamos a comenzar yo creo que deberíamos comenzar a hacernos la pregunta ¿por qué? Y la realidad es que a la vez que piensan distinto, a la vez que tienen una forma de pensar distinta, en la sociedad moderna te conviertes en enemigo, independientemente, ¿verdad?, de la postura. Hay veces que, porque lo vemos también a través de diferentes posturas teológicas, ¿verdad?, del estudio de la palabra, en donde hay hostilidad o hay encontronazo porque hay posturas diferentes. Lamentablemente, en la sociedad moderna, si tú tienes una postura distinta, sí, te conviertes automáticamente en enemigo. No hay otra palabra para definirlo. Y el que nosotros le sirvamos a Cristo, para muchos, es una amenaza. Punto. O sea, es una amenaza a su estilo de vida, es una amenaza a su vida pecaminosa, es una amenaza porque cuando le llevamos la palabra no es que nosotros no seamos pecadores, es que cuando llevamos la palabra confronta, la palabra señala que estás haciendo que no le da gloria al Señor, y eso definitivamente a ellos les molesta que no corran o que no vivamos como ellos. Si tú tienes la oportunidad de vivir como yo, tú no eres libre. Y sí, somos libres, claro que sí. Somos libres de vivir en Cristo. Todo lo diferente, como tú acabas de mencionar, Edil, todo lo que sea diferente a mí, vamos a poner una barrera. Se ven las culturas, por ejemplo, mucho con lo que es con los puertorriqueños. Otros países con los puertorriqueños no se llevan. Las marginaciones que hay contra la comunidad dominicana, contra los que son de los latinos no se llevan con los americanos no se llevan con los... Y sucede dentro de los mismos... yo no sé si te pasaba a ti en la escuela, pero en la escuela, cuando estábamos en la high, siempre había segregación. Claro. La segregación, en el caso de nosotros, los que salseros, los del Coquí no estaban, los del Coquí no estaban con la también, playa, exacto, los de la Carmen no estaban con los de las Marías, y empezaban con la música. Después era la música, después era que si aquel era salsero, no, aquel es surfero, aquel es un salsero. Y había segregación. Cuando hay algo que es diferente, ponemos una línea divisoria en que yo no me meto contigo, y lo triste del caso es que comienzan a marginarlos de una manera despectiva. La segregación siempre ha sido algo que ha corrido a través de la historia, y lo podemos ver no solamente con la sociedad, con el cristianismo, lo vemos con el blanco y el negro con el blanco. Sabemos lo que había pasado a través de la historia con respecto a la segregación por la causa de colores, por lo que fue también las posiciones sociales. Siempre ha sido la segregación parte de la vida del ser humano, y la segregación espiritual no ha sido la excepción. Desde los tiempos bíblicos, y no solamente desde el cristianismo, desde mucho más allá en el Antiguo Testamento, vemos cómo hubo segregación de judíos con otras naciones que no se llevaban entre sí, se peleaban entre sí. ¿Samaritanos? En el caso ya antes de Cristo había una segregación entre judíos y samaritanos, y lo podemos ver en el caso de lo que fue el caso de la mujer samaritana, cuando ella bien claro lo dice: judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Y luego, cuando se forma el cristianismo, Roma la emprende contra la comunidad cristiana, la sociedad la emprende, y comenzamos a tener lo que son las cruzadas, las inquisiciones, la matanza a grande escala de lo que es el cristianismo, porque siempre el mundo va a emprenderla contra lo que es el cristianismo.
Y una de las grandes preguntas que hay en el mundo también tiene que ver con la juventud. ¿Qué impacto tiene la cultura popular en la fe de los jóvenes hoy en día? Eso lo podemos ver en muchas antiguamente. áreas. Antiguamente, y podemos actuar un poquito al presente. A nuestra juventud se le ha atacado mucho a través de la historia como que no hay un Dios. Todo se trata de la evolución, todo se trata de la ciencia, que no hay algo espiritual, no hay un ser supremo en este mundo. Simplemente esto ha sido algo con respecto a la evolución. ¿Por qué se ataca más a la juventud? Bueno, los jóvenes, no es por menospreciar, pero sabemos que estamos viendo jóvenes que están en un proceso de madurez, hay un proceso de aprendizaje, hay un proceso donde está haciendo bases, perdón, y está levantando una estructura en su área espiritual, y es más fácil atacar a los jóvenes porque ellos están empezando a absorber, están empezando a entender muchos preceptos espirituales. La Biblia siempre nos ha educado de que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién devora el león cuando lo vemos en la fauna? Busca al debilitado. Busca al que se ha apartado de la manada y busca al más joven que no tiene que se defienda, porque el más joven no tiene todavía las herramientas para combatir, y por eso vemos que los jóvenes son atacados a través de lo que son la música. Hoy mismo se ataca a través de la música, se trata a través de lo que es los placeres que puede conllevar. No, tú tienes la capacidad de decidir sobre ti mismo. Hay muchos retos que ustedes enfrentan, y el enemigo no se las pone a los que están más fieles o más crecidos, se las pone a lo que es la juventud. Y muchos ejemplos podemos ver en la Escritura que se atacó directamente a las personas que fueron jóvenes. Abundando un poco a lo que dice el pastor, esta presentación a los jóvenes de que haz lo que quieras, cuando quieras, como quieras. En vez de ser una libertad, se convierte en un libertinaje. No tienes que hacerle caso. Inclusive hay muchos influencers, motivadores que dicen no tienes que hacerle caso ni siquiera a tus padres. Cuando vemos ese tipo de actitud y se les presenta este tipo de actitud a los jóvenes constantemente, ya llega un punto en que se les hace normal. Y se hace normal no tan solo, entre ellos mismos, dicen, pero ¿por qué tú le estás haciendo caso a tu papá? ¿Por qué tú le estás haciendo caso? ¿Por qué tú tienes que ir a una congregación? Y como dice muy bien el pastor, se le presenta la idea de que no hay consecuencias. No hay consecuencias. Y eso es errado, porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Exacto. Para que sean largos tus días, porque es el primer mandamiento con promesa. Así que hay unas consecuencias de ser. Ahora, hay algo, Miguel, que es una realidad. La juventud tiende, en su falta de crecimiento y madurez, porque son todavía jóvenes, y eso lo vemos en el fruto. El fruto tiene que crecer para ser maduro. Están todavía en un proceso los jóvenes. ¿Y qué es lo que sucede? Hay algo natural en los jóvenes. No todo ser humano, cuando es joven, comienza con un proceso de rebeldía. Pero para eso está papá y mamá. Papá, mamá, las leyes, los maestros y todos que moldean el carácter de la juventud para poder llevar una vida de valores y correctos. Pero en este tiempo, a diferencia de lo que era antes un correo electrónico de antes era una carta. Y antes de una carta era una paloma mensajera. Hoy existen los mensajes de texto. Antes, para mis abuelos no existía televisión. La televisión comenzó con mis padres. Ahora conmigo entra lo que es el proceso de internet. Ya utilizaban la radio. Y hay muchas cosas que pueden influenciar. En otro tiempo, ¿qué eran? La radio. La radio influenciaba mucho, pero todavía habían unos valores que se cultivaban. Recuerdo en aquel tiempo que había lo que era Morality Media, que tenía la capacidad de controlar el vocabulario, el horario, que se podía hablar algunos temas más fuertes. Inclusive los anuncios que los se daban. anuncios se pasaban por un filtro de moralidad. Eso no existe el día de hoy. Y para colmo que no existe, tenemos a unas personas que se le conocen como los influencers.
¿Qué es lo que son influencers? Personas que influencian en otras personas, que te llevan un mensaje con la capacidad de persuadirte a que hagan lo que ellos quieren. Y empiezan a tener unos views y comienzan a decir, como dice Edil, te animan a ti como joven a que tú tienes la capacidad de rebelarte contra tus padres, contra el sistema, contra el gobierno y que escuchen tu voz, no importa lo que tú estés pensando, porque aún sea algo depravado, tu palabra tiene validez. Exacto. Sí, eso es lo que está pasando. Otra pregunta más que quisiera añadir en este día. ¿Cómo la iglesia puede responder al rechazo social sin perder el amor y la verdad? El amor, lo que es amor, gozo, paz, son cosas que deben ser, que debe tener la iglesia de por sí, porque vienen del Señor. Viene el fruto del Espíritu. Tiene todas esas cosas. Exacto. No es una sí o una no, la tiene que tener y el amor es parte. Eso es correcto. Así que la iglesia está llamada a tener esto porque viene del Señor. Vamos a empezar por ese punto. Y la empatía. ¿Por qué digo que la empatía? Bueno, porque en base del amor nos debemos preocupar los unos por los otros. Y yo creo que eso es algo que en muchas congregaciones se ha perdido. Esa empatía y ese amor los unos por los otros. Vamos, nos sentamos, no sabemos ni quién se sienta a nuestro lado. Tal vez lleva sentándose a nuestro lado por años y no lo conocemos. Y todos, de una manera u otra, estamos siendo atacados por el sistema mundo y estamos siendo atacados por Satanás. Porque como muy bien dijo el pastor, ¿a quién ataca a Satanás? Se anda como león rugiente buscando a quién devorar. Ataca a los que están débiles. Y si nosotros no somos empáticos con los que están débiles, si nosotros no estamos preocupados por nosotros que somos el cuerpo, ¿verdad? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, y no estamos preocupados los unos por los otros y no tenemos esa empatía los unos por los otros de ayudarnos, porque ¿quién no ha pasado por un momento difícil? En el mundo tendréis aflicción. Esa aflicción, eso es así. ¿Quién no tiene o quién no ha tenido de nosotros situaciones? ¿Qué cristiano no ha sido perseguido por su convicción? Claro, perseguido de muchas maneras, socialmente, de diferentes maneras, rechazado. Y yo creo que la iglesia en muchas ocasiones ha perdido esa empatía que se basa en el amor, no se basa en algo que nazca de mí, sino algo que pone el Señor en nosotros a través de su amor. Olvidan y sacan de perspectiva que la iglesia debe ser un reflejo de Cristo. La iglesia es la novia de Cristo, pero tiene que ser un reflejo de lo que es Cristo. Y Cristo dice en el libro de Juan, capítulo 15, verso 18, si el mundo os aborrece, sabéis que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Va a ser normal que el mundo aborrezca, pero nosotros, la iglesia, tenemos que saber que el mismo amor que Dios tuvo, porque Dios dice que amó de tal manera al mundo, el amor de Dios fue derramado sobre nosotros porque en Cristo Jesús. Cristo dio su vida para nosotros. Pues entonces nosotros tenemos que saber que lo que son ellos en algún momento fuimos nosotros. Porque nosotros también, esa naturaleza depravada, esa naturaleza mala, esas personas que están en el lodo cenagoso, de ahí nos sacó el Señor. Amén. Pues entonces tenemos que tener una empatía de saber, nos están aborreciendo, pero en algún momento nosotros fuimos los que aborrecimos la iglesia. Y sin embargo Dios tuvo amor, misericordia, nos sacó de ahí, nos santificó, nos adopta como hijos para que nosotros también seamos empáticos con esa necesidad. Si nosotros como iglesia no tenemos amor para el que nos aborrece, no somos unos imitadores de Cristo. Sabiendo que Jesús, cuando fue crucificado, una de las palabras allí en la cruz fue: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y otra pregunta más que quisiera añadir. ¿Qué herramientas necesita un cristiano para poder mantenerse firme en medio de tanta aflicción, tantos problemas, situaciones con su familia, las personas? Bueno, vamos a empezar
voy a mencionarte dos bien rápido. Una es la palabra. Si no estamos en la palabra, entonces, ¿qué seguimos? Entonces, seguimos a nosotros mismos, seguimos a otras personas, seguimos simplemente lo que escuchamos. Tenemos que estar estudiando y siendo hacedores de la palabra, no tan solo oidores, sino hacedores. Y lo segundo es lo que yo considero como una de las expresiones de fe más grandes, que es la oración. Una oración continua, orar sin cesar. ¿Por qué digo que es una de las expresiones de fe más grandes? Porque tú estás hablando con alguien que tú no estás viendo. Tú no estás viendo, no lo estás viendo, y tú estás pidiéndole a esa persona a la cual en la cual tú confías. Una de las expresiones de fe, de confianza, de intimidad más grande es la oración. La Biblia nos dice a nosotros en el libro de Efesios, estaba buscándolo aquí el detalle, de que nosotros va a llegar un momento en que vamos a estar bien atacados. El mundo nos va a atacar. Sin embargo, Pablo, cuando le habla a la iglesia de Éfeso, dice: vístete de toda la armadura de Dios. ¿Qué quiere decir? Dios sabe que nosotros estamos en una batalla espiritual. Y lo recalco y lo he recalcado, y lo hemos hablado en otros podcasts, lo hemos hablado en estudios, lo hemos hablado en predicaciones. Tenemos que estar conscientes de que estamos en una batalla espiritual. El mundo la va a enfrentar contra nosotros. En el mundo tendréis aflicción. Pero la Biblia dice que si yo me visto de toda la armadura de Dios, quedaré yo firme cuando todo acabe. Y cito cuando dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Es de la única manera que yo voy a estar firme mientras estoy siendo atacado, es vistiéndome de Dios, vistiéndome de todos los recursos: la fe, la oración, la palabra, peleando la buena batalla. Tenemos que pelear la coinonía. Y otra cosa, como dice, ese punto es bien importante. Para nosotros mantenernos firmes, esta lucha no es solo. Por eso el Señor, cuando mandó a sus discípulos, los mandó de 2 en 2. ¿Por qué? Porque sabía que en el medio del camino, en ese transcurso, iban a ser despreciados, iban a ser atacados, iban a ser marginados, iban a pasar necesidad. Pero ¿qué dice? Cuando uno caía, el otro lo levantaba. Y eso es parte, ¿sabes? En medio de todo esto, que el mundo va a aborrecernos. El mundo nos va a aborrecer porque nosotros vamos a señalar las cosas que están mal. Quisiera finalizar con otras 2 grandes preguntas que quisiera hacerles el día de hoy. ¿Te has sentido rechazado por ser cristiano? Al hermano Dil, tanto el pastor. Bueno, ¿sí? la contestación es sí, sí. Y creo que el cristiano que ha hecho, a mí nadie me ha rechazado, eso hay un problema. Eso debe ser un problema. Yo creo que todo cristiano debe experimentar lo que es el rechazo. ¿Sabes por qué? Porque tú vas a marcar la diferencia a lo que eras antes. Si tú no eres rechazado, es porque tú sigues en lo mismo de antes. Y el mundo se supone que te va a rechazar. ¿Por qué? Porque ya yo no hablo como habla el mundo. Ya yo no visto como viste el mundo. No me comporto como... O sea, si yo soy diferente a ellos, ellos me van a rechazar. Hay una frase que yo la uso bastante que dice que un nuevo creyente fue donde el pastor y le dijo: entonces, pastor, yo por haberme convertido tengo que dejar a mis amigos. Y él le dice: no te preocupes, tú no tienes que dejar a los amigos. Tus amigos te van a dejar. Sí. ¿Por qué te van a dejar? Porque tú eres diferente a ellos. Si te quedas igual a ellos, ellos no te van a rechazar porque vas a ser la misma persona. Uno siempre va a ser rechazado. Te va a rechazar, tristemente. Los primeros que te van a rechazar es la familia. Son los más que duelen. Pero la Biblia, ¿qué nos dice a nosotros? Que si tú no estás dispuesto a dejar padre, madre, familia, por él, tú no eres digno de seguir ahí. Y lo que más duele es cuando tú tienes un familiar cercano que amas tanto, que te rechazan simplemente por ser cristiano. Amistades, trabajos. Muchas personas, tú vas a buscar un empleo y te rechazan simplemente por tu ideología. Le voy a leer 1 de Pedro 4. Dice: no es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan de esas cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian. Como muy bien dice el pastor, si en algún momento
ponerlo de esta manera. Si en algún momento no hemos sido rechazados, significa que estamos actuando como la vieja criatura, somos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Eso así, sal. Y sal. Y ese es el detalle, cuando somos sal, irritamos. Exacto. No solamente conserva, irrita. Y eso nos va a llevar a que muchas personas que están a nuestro alrededor te marginen. Muchas personas que antes compartían conmigo, yo les decía, vente, vamos a cenar. No, porque ya tú no bebes. No, porque ya tú no haces esto. No, porque... Y llega un momento de que quizás no son buenas noticias para todos, pero creo que lo hemos experimentado todos. Todo aquel que ha recibido a Cristo Jesús y camina en su palabra. La vida del cristiano, hasta cierta manera, se convierte en un tiempo de soledad. Hasta que tú no abandonas todas esas viejas influencias, esas personas que no te aceptan ni te aman por la decisión que tú tomas, hay una transición entre eso y lo que es la verdadera familia espiritual. Que entonces tú entras dentro de un grupo de personas que tienen un mismo pensamiento, un mismo fin, una misma esperanza, una misma fe, un mismo Dios, y eso te lleva a unos verdaderos amigos, a una verdadera familia en Cristo, y eso no te rechaza. Y todos tienen la misma base, la misma roca que es Cristo. O sea, cuando lo tienes, dice la palabra que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Estamos hablando de una familia espiritual. Y cuando las cosas no son en común, no hay unidad. No hay unidad. Y hay desprecio, hay rechazo. Exacto. Así que anímense, usted que está siendo rechazado, ¿verdad? Si hay alguno de los hermanos que nos están viendo, que están siendo rechazados, anímense y gócese. Gócese por eso, porque tiene también una familia espiritual. Si hay rechazo es porque lo estás haciendo bien. Exacto. Lo estás haciendo bien. ¿Cómo puedes mantener tu fe firme en medio de una sociedad que la rechaza? Sabiendo, reconociendo que la sociedad, que es normal que la sociedad te rechace. Es normal. O sea, nosotros no podemos pensar que ¿quién se ajusta a qué? O sea, si yo me ajusto al mundo o el mundo se ajusta a mí, el mundo no se va a ajustar a ti. Si tú te ajustas al mundo, entonces, pues no eres siervo de Dios. La palabra es clara con eso. El que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que tenemos que tener claro, mis hermanos, que el mundo nos va a rechazar. Tenemos que tener eso bien claro para que nosotros podamos seguir caminando en nuestro caminar como creyentes. La esperanza te la da el mismo Jesús. Antes de Jesús, lo acabo de citar allí en Juan 15, él le dice, si te rechazan, no te preocupes. Tranquilo, porque a mí, el autor de la fe, al autor de la fe, si a él lo rechazaron, me rechazaron. Yo siendo Dios, me rechazaron. ¿Tú puedes esperar algo? Y sí, cada momento recibimos el rechazo por nuestra creencia, pero tengo que saber que aun cuando yo le hablo a alguien y me rechaza, no me rechaza a mí. Rechazan al Señor. Muy cierto. Pues muchas gracias por escucharnos el día de hoy y recuerda sintonizarnos siempre y Dios les bendiga y Dios me los cuide. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Y será hasta la próxima. Que Dios les bendiga.